8:46. Este es el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Bueno, muchas gracias, Nayib. Muchas gracias a nuestros compañeros. El saludo cordial a don Álvaro Arbelo, hijo, esperando que todos ustedes hayan pasado un buen fin de semana. Y por supuesto, hablando de ese fin de semana que nos deja muchos temas en la palestra. Uno de ellos, así rápidamente a tocar, es bueno que el país prepare desde ya cualquier estrategia, cualquier tipo de plan de contingencia. El huracán Aida, o Ida, como usted prefiere decirle, impacta en Estados Unidos, en su costa del Golfo. Y esa costa que ya ha sido anteriormente tocada históricamente por huracanes muy fuertes. El caso de Katrina, hace más de una década y media. El huracán de Galveston, histórico, aquel de inicios de siglo. 2005, Katrina. Sí, 2005 Katrina. Para esta época específicamente. Justo para esta época, ¿verdad, Rosendo? Sí. Y sí, históricamente ha sido... Creo que fue Harvey. Se llamaba Harvey. También Harvey, por supuesto. Y ahora está el caso de Aida, Nayib, el cual afecta mucho, como todos saben, a la industria petrolera. Eso con respecto a las consecuencias que puede generar de manera directa e indirecta en países como los nuestros, y como el nuestro especialmente, que es un consumidor de combustibles fósiles y que depende por lo tanto de las fluctuaciones y movimientos que hay en el mercado internacional hasta que no se produzca algún cambio en nuestra matriz de capacidad de generación fuera de la hidroeléctrica o fuera del carbón vegetal, que son nuestras únicas dos formas de generar energía, hasta que las renovables, el tema de la energía solar o eólica, pues puedan generalmente aportar una cantidad importante de lo que el sistema usa, de lo que el sistema necesita. Somos sin dudas clientes del mercado internacional, y sin duda es que el crudo, sobre todo a partir de las horas de ayer en la noche, pues comenzaba a hacer cambios en su cotización, sobre todo con los problemas en producción que va a generar por un tiempo prudente el daño a las instalaciones del Golfo, tanto a plataformas petroleras offshore o extramarinas, como al propio trabajo que se hace en la costa, ese crudo West Texas International, que es para nuestro hemisferio el crudo de referencia en cuanto al precio. Miren, las 12 reformas, 12 que se titulan, deben ser discutidas por los políticos, por el liderazgo político nacional y por el liderazgo que, además de político, uno entiende, es el liderazgo social dominicano. Pues va a haber mucha tela por donde cortar. Ahora, hay un tema que necesariamente tiene que ver con la reforma fiscal, tributaria, a la que yo siempre agrego, aunque no se lo pongan los políticos, yo quiero socializar con el pueblo dominicano el interés de que el tema, si bien se le pone el apellido de fiscal, o se le puede poner el apellido muy elegante de tributaria, debería, si somos responsables y si lo es el liderazgo político, de ser acompañado también de un intento, o por lo menos un inicio de reforma del gasto público. Tengo entendido, José Luis Mendoza, porque lo he conversado con muchos importantes economistas de nuestro país, el término correcto es reforma tributaria. Debería ser. Porque es una reforma de los tributos. Correcto. De los impuestos, de lo Sí. que nosotros tenemos que pagar al Estado Dominicano, de los beneficios, ¿verdad? De los ingresos generalmente que uno tiene. Por eso incluso, si tú te fijas, Nayib, en mi caso hago lo posible por siempre separar aspectos arancelarios. Pero cuando yo hablo de laborales. ese tema, siempre menciono las dos terminologías. Sí, porque hay mucha gente uso y costumbre, que lo entiende y se familiariza sí. más cuando le hablan de reforma fiscal. Uso y costumbre, exacto. Y la otra es lo correcto desde el punto de vista semántico e institucional, que como muy bien dice, debería ser tributario. Aprovecho para saludar a un gran experto en esa política tributaria, el señor Iván Rodríguez, un abogado y un técnico en materia de los tributos, a quien respeto mucho y del cual hemos aprendido bastante leyéndole disertar sobre este tema. Ahora bien, me voy a referir dentro de todo este organigrama y un tema que a veces la gente rechaza porque parece muy abstracto, parece muy lejano, pero no lo es. Me voy a referir al tema de la deuda, y esto lo hago casi a petición, porque muchos jóvenes dominicanos han estado en estos días en las redes intercambiando con nosotros, Nayib, con respecto a la naturaleza del endeudamiento y las consecuencias del endeudamiento. Y a veces se usan ejemplos que yo pienso que si no se socializan bien, que si no se aterrizan bien,
lo que pueden terminar es teniendo un uso político y no necesariamente una explicación correcta. Alguien decía, en medio de uno de esos debates en las redes, y ahora que el tema deberá tocarse en algún momento dentro de la discusión política, alguien decía, bueno, ¿es correcto o no cuando se habla de la deuda, del volumen de la deuda, y se compara el Producto Interno Bruto y se dice, bueno, nuestra deuda llega a X porcentaje del Producto Interno Bruto? Cuando se hace esa relación, ¿es correcto hacerlo? ¿Es realmente esa correlación indica el grado de desarrollo de un país, sí o no? Y alguien, y le voy a dar el crédito al joven Eddie Rodríguez, que fue quien introdujo esta posibilidad al tema, esta rama. Alguien decía, bueno, hay países que tienen más de un 100% de su Producto Interno Bruto en su total de deuda. Y se mencionó el caso de una gran nación que admiramos mucho, que nos gusta mucho estudiar los fenómenos históricos que se han dado allí. Y es el caso de Japón. Japón tiene una deuda pública récord en el mundo de un 234%, 234.8% su Producto Interno Bruto. Y mucha gente dice, bueno, pero ellos tienen una deuda enorme, ¿y qué pasa ahí? Y yo siempre respondo, adivine qué le pregunta a usted cualquier persona o institución en la que usted intente buscar el crédito. Adivine qué es lo primero que indaga sobre usted. Indaga su salario, su ingreso, su renta o sus posesiones. Pero sobre todo en el caso de los trabajadores, su ingreso. Se le pide una carta de trabajo, se pide avales sobre en qué lugar o cuál es la actividad económica que usted ejerce y cuáles son los niveles de ingresos. Si usted no está en una nómina, se pide una carta de banco para ver los movimientos de entrada y salida. Si está dentro de una nómina, la carta de trabajo avala con la firma de su superior, avala entonces con sus datos, con su salario, con los ingresos a la TCS, con las retenciones impositivas, entonces avala ese ingreso. Entonces, si lo reducimos a un término, digamos, fácil de entender, para una persona, física o jurídica, una persona o una empresa, ¿qué avala su capacidad de endeudarse? Su productividad. La productividad, por lo tanto, va a medir el tamaño, la capacidad de usted endeudarse. Por eso, si una empresa produce millones y los produce porque vende, porque su servicio o el bien que coloca en el mercado tiene salida, va a ser mucho más fácil, sin dudas, compañeros, que pueda obtener un crédito mayor a aquella que, no vendiendo millones, vende decenas de miles de pesos. La productividad de una nación, por lo tanto, podrá convertir su deuda en dos cosas distintas. Una, un problema grave que siempre, y vemos en el proceso de la América Latina, aparece una palabrita que hay que tenerle un miedo terrible, default, el peligro de default, que en los años 80 escuchábamos tanto en el Cono Sur, en Perú, en Argentina, en aquellos años duros. Declararse incompetente para pagar su deuda. Oiga, que es terrible, Rosendo, porque salir de eso cuesta entonces luego medidas de choque. Y por supuesto, cuando entonces sí hay productividad, Rosendo, entonces nos vamos al otro extremo. Entonces la deuda se convierte en un negocio atractivo para los tenedores de bonos, para quienes, sabiendo que hay productividad, sabiendo que hay garantía de pago, saben que esos bonos son ¿qué? Capital potencial, inversiones en crecimiento, y por eso los países que tienen alto nivel de producción, sus bonos de deuda son reclamados en el mercado como herramientas de ejercicio económico especulativo. Léase, se adquieren a un precio, generan intereses y se terminan cobrando con dividendos y ganancia. Esa es la diferencia, señores, entre una economía altamente productiva, donde hay una gran capacidad industrial, donde la economía del conocimiento, léase, la investigación, la innovación, el desarrollo, la existencia de marcas, de patentes, el desarrollo vía universidad, laboratorios, de una enorme cantidad de innovaciones técnicas, hace que un país atraiga capitales incluso para comprar sus bonos de deuda. La República Dominicana, ¿por qué camino anda en ese sentido? Rosendo, Nayib, compañeros, Felipe, Aníbal, Julieta. Bueno, el periódico El Dinero, a quienes doy el crédito de un trabajo extraordinario que hicieron sobre la deuda, muy buen trabajo, lo explica de la siguiente manera. Usted toma el año 2000 como parteaguas. Y del año 2000 para acá, y qué bueno que señala el año 2000 para que no vengan ahora
discusiones sobre si estamos politizando el tema o generando un esquema solo partidario, porque aun cuando un partido ha gobernado más que otros, han gobernado varios del 2000 para acá. Del 2000 para acá, el Producto Interno Bruto Dominicano se ha duplicado y un poco más, es decir, se ha multiplicado por sí mismo 2 veces y media, ha crecido un 264%. Eso es bueno, ojalá hubiera sido más, nos hubiese encantado que esa cifra tal vez fuera 3, 4, 5 veces mayor, pero es la que es, 264.2% de crecimiento del Producto Interno Bruto durante ese lapso de un poco más de 20 años. Ahora bien, la deuda pública, estimados compañeros y oyentes, lo que ha hecho es crecer 5 y casi 6 veces más, porque ha crecido unos 1.312%. Usted tendría que tomar la deuda del año 2000 y multiplicarla y volver a multiplicarla hasta llegar a un crecimiento de un 1.312%. Por lo interrumpo para que tú digas el por qué ha subido de esa manera. Así es. ¿Cuáles han sido los renglones que han incidido en esa manera de subir? Sin dudas. Por supuesto, ahí entra don Álvaro y excelente pregunta. Ahí entra el gravísimo problema que representó para el Estado la crisis bancaria, donde el Estado decidió hacer frente saldando a todos los ahorrantes del grave problema que varios bancos del sistema tuvieron. Y está un modelo de hacer política, don Álvaro, que yo critico mucho, donde hemos tomado toda esa deuda y no hemos resuelto totalmente, sino por retazos, por burbujas, por parches, nuestros problemas fundamentales. Por ejemplo, si todo ese volumen de deuda, que es 5 veces mayor el crecimiento del Producto Interno Bruto del 2000 para acá, se hubiese tomado, don Álvaro y estimados compañeros, para resolver el problema infraestructural, ponga usted solo el problema de infraestructura, de carretera, puente, presas, todo cuanto se nos ocurra, escuelas, muy posiblemente el país, además de que tomaría en cuenta el esfuerzo que se ha hecho, tendría a su vez también un reflejo ¿en dónde? En su productividad. ¿Por qué? Porque los productos que el campo genera, los productos que las industrias generan, los servicios que generan los distintos negocios que están diseminados en el resto de nuestro mapa, pudieran llegar, pudieran trasladarse, pudieran llevarse por la vía de los fletes y demás a un costo muchísimo menor y tuviésemos posiblemente, si esa infraestructura estuviese completa, mejores condiciones para llevar esas mercancías, esos pasajeros, esos servicios. Si la deuda hubiese resuelto el problema de justicia y seguridad, tuviéramos tribunales competentes, que no es que no los tengamos, pero deberían estar en mejor capacidad, tuviésemos saldada, mejor dicho, la deuda social que existe. Espérate un momento. Sí. Un momentito, querido. Claro. Y brillante colega y amigo, comentarista completo. Cualquier tema lo aborda con profundidad, con conocimientos. Ahora, yo voy a decir esto y que no se vea como una pequeña broma o pequeña burla o lo que sea, pero tú estás diciendo entonces que la República Dominicana podría hoy estar a la altura de Suiza. Bueno, yo además de que me gusta mucho el sentido del humor de don Álvaro, creo que los cantones helvéticos, ¿verdad? La Confederación Helvética Suiza es un país digno de imitar en muchos aspectos. No sé el tiempo que nos tomaría llegar allá, don Álvaro, pero en algún momento sería bueno iniciar el camino, iniciar la caminata hacia un modelo de desarrollo tan impresionante como ese. De hecho, para poder atraer los capitales del mundo, los capitales de una Europa en guerra, Suiza tenía que ofrecer la paz y la seguridad jurídica que otros no ofrecían. Y yo siempre he creído que uno de los caminos al desarrollo es, entre otras cosas, y por eso menciono la política de justicia y seguridad, llegar a ese nivel. Y señores, si el endeudamiento acumulado, y pongo el ejemplo de estos 21 años, para no irme más atrás, que bien pudiéramos, pero sí de los pasados 21 años, donde ha sido enorme la velocidad de endeudamiento, si hubiésemos resuelto uno de esos problemas, me voy al caso educativo, donde ha habido avances,
donde hemos tenido avances infraestructurales, donde ha crecido sin dudas el salario de los profesores, que yo aplaudo. Pero más allá de eso, seguimos teniendo un problema de resultados. Seguimos teniendo una enorme deuda acumulada con la calidad de lo que ofrece nuestro sistema educativo público. Seguimos teniendo un déficit en cuanto a convencer a capas importantes de la población, sobre todo las clases medias, de que ese servicio vale la pena, de que ese servicio es tan competitivo o no, incluso como el propio sistema de educación privada. Y tenemos una situación donde todavía la política, y yo le llamo incluso peor, la politiquería, sigue muy metida en los temas de educación, gremiales, institucionales. Recuerdo cuando Andrés Navarro, entonces ministro de Educación, intentó una vez nombrar directores de distrito escolar basados en competencias y en concursos. Una vez alguien de su mismo partido lo atacó y dijo que esos puestos eran para gente que buscaba votos. Oiga, Navarro... para meterlo como dato histórico, Suiza, que realmente institucionalmente no existe, es la, como tú dijiste, la Federación Helvética. Así es. Los 12 cantones, pero se ha quedado que Suiza, pero no existe Suiza, como no hay un idioma. Eso fue formado por franceses, alemanes e italianos. Así es. El que le diga a usted, yo hablo suizo, no le está mintiendo. Nada. Eso no existe. Así es. Pero quería decir, el mérito de esta gente, que estando en el medio del lío, estoy hablando de las dos guerras mundiales, la primera 1914-1918, la segunda 1939-1945, estando ahí metido en el medio, supo Suiza el que convertirse en el único país del mundo que no estuvo involucrado, que no fue afectado ni por la primera ni por la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó ahí? ¿Quiénes son los que han formado ese país para lograr cosas como esa? Sin dudas es sencillamente impresionante lo logrado, y ahí es donde entra el famoso tema de cuando las instituciones priman sobre los individuos y la cultura de respeto a la ley. Nadie recuerda el nombre de ningún revolucionario suizo, ni recuerda cuál es el caudillo suizo, ni recuerda cuál es el dictador suizo. Ojo, tuvieron gobernantes muy importantes, sobre todo a finales del siglo XIX, que ayudaron a hacer esas transformaciones. Pero finalmente me centro y concluyo, puesto que el tiempo se nos va, recordando que dentro de las reformas que serán discutidas... Tal es un pequeño mérito. ¿O sí? Está olvidado el pobre, pero ahí está Wilhelm Tell, o sea, Guillermo Tell. Sí, sin dudas. Eso es así, don Álvaro. Miren, dentro de las reformas que habrán de discutirse, que ahora este diálogo que abre el presidente Luis Abinader, necesario por demás, que deberá demostrar la madurez de nuestro liderazgo político, como se demostró hace muchos años tras la crisis política electoral del 94, cuando hubo que hacer aquel diálogo nacional que parió reformas importantes y procesos importantes que ayudaron a generar incluso a finales de los 90 una época muy interesante para la sociedad dominicana. Será importante cuando se discutan los impuestos, los tributos, como ya decían allí, también se discuta, señores, además del tamaño del Estado y el costo para el contribuyente, es el modelo que hasta ahora tenemos de endeudamiento. No porque endeudarse sea malo, sino porque hemos fallado en demostrar que nuestro endeudamiento ha satisfecho las necesidades del pueblo dominicano. No hemos podido decir que uno de nuestros grandes problemas, ni eléctrico, ni educativo, ni de salud, ni de infraestructura, ni de justicia y seguridad, ha podido decirse que lo tenemos resuelto, ni a punto de resolver, ni ha satisfecho, ni le hemos logrado satisfacer a la mayoría de la sociedad dominicana, sobre la base de un modelo que, insisto, se ha endeudado 5 veces más rápido que el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto desde el año 2000 para acá. Y eso tiene que obligar a nuestro liderazgo también a reconocer que esos dineros, esas riquezas, no han llegado a donde debían y a donde se dijo muchas veces, levantando la mano en el Congreso, que debían llegar para solucionar problemas que debieron ayudar a ser un país más próspero y más justo. Llévatelo, Cundo.